Hola chicos y chicas, bienvenidos a la clase 7 del curso Redox, donde vamos a hablar de la FEM de una pila y de los potenciales normales de reducción. Quédate hasta el final porque en apenas 5 minutos aprenderás gran parte del contenido Redox de segundo de bachillerato. Venga, vamos a ello. Pues para poder predecir lo que pasa en una pila, lo que se hizo fue establecer un electrodo de referencia, que fue el electrodo de hidrógeno, al que se le dio el valor de 0. De forma que al resto de electrodos se comparaban con el electrodo de hidrógeno. Como el de hidrógeno valía 0, se podía establecer el valor de todos los demás. Para que se entienda, por ejemplo, si nosotros decimos que estamos en el piso 2, es porque hemos establecido un 0, que es la planta baja. Pues esto es lo mismo. El electrodo de hidrógeno era el valor 0 y los demás se comparaban con este valor 0. Y como ya se había establecido el electrodo de hidrógeno como valor 0, se hacía una pila donde en el ánodo siempre estaba el electrodo de valor 0. Y en el cátodo se ponía el electrodo del que queríamos conocer su valor. Hacíamos la pila, esta pila nos daba una diferencia de potencial que se podía medir con un voltímetro y este valor era el potencial del electrodo que estábamos buscando. Y a este potencial se llamó potencial normal de reducción. Todos los potenciales son de reducción porque se ponen siempre en el cátodo y el electrodo de referencia, que es el de hidrógeno, se pone siempre en el ánodo. De esta forma se pudo hacer toda una lista con todos los potenciales normales de reducción de todas las sustancias. Y aquí tenemos una lista de potenciales estándar de reducción, donde podemos ver que el electrodo de hidrógeno tiene un potencial estándar de 0. Por ejemplo, si miramos aquí un electrodo de plata, vemos que tiene un valor de 0,80 volts. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si hiciéramos una pila donde pusiéramos en el cátodo el electrodo de plata y en el ánodo el electrodo de hidrógeno, la pila nos daría un valor de 0,80 volts. O sea que la plata, el catión plata cogería electrones y se reduciría a plata sólida, a plata metálica. Bueno, ¿y qué quiere decir aquí que tenemos potenciales estándar de reducción negativos? Por ejemplo, nos fijamos en el del plomo. Pues vemos que tiene un valor de menos 0,13. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si hiciéramos una pila que en el cátodo pusiéramos el electrodo de plomo y en el ánodo el electrodo de hidrógeno, esta pila no tendría lugar, porque como su potencial normal de reducción es negativo, quiere decir que no es un proceso espontáneo, no ocurre. Lo que ocurre es el proceso inverso, o sea que el plomo se oxidaría a plomo 2+, y no al revés. Y antes de pasar al simulador, vamos a ver cómo utilizar la tabla y cómo poder hacer predicciones de qué sustancia es la que se oxida y cuál es la que se reduce. Por ejemplo, queremos hacer una pila plata, plata-cobre. Vale, pues miramos los potenciales estándar de reducción. El de la plata es de 0,80 voltios. El del cobre es de 0,34 voltios. El potencial de la plata es mayor. Por tanto, quiere decir que la plata es la que se reduce, la tendremos que poner en el cátodo, y el cobre será el que se oxida, lo tendremos que poner en el ánodo. Pues vamos a hacer esta pila. Vamos a realizar la pila plata-cobre que hemos dicho, pero antes vamos a observar los potenciales normales de reducción. Primero observaremos el de la plata. Vamos a poner en el ánodo el electrodo de hidrógeno, que hemos dicho que tiene un valor de 0, que es el electrodo de referencia. Y observando el voltímetro vemos que marca una diferencia de potencial de 0,80 volts, que es lo que nos decían las tablas. Ahora observamos el electrodo de cobre con el electrodo de hidrógeno de referencia. Y vemos que el voltímetro nos marca una diferencia de potencial de 0,34 volts, que es lo que nos decían las tablas. Como el potencial normal de reducción de la plata es más alto que el del cobre, será el electrodo que tenemos que poner en el cátodo. Pues ponemos la plata y en el ánodo tendrá que ir el cobre. Observamos la notación de pila que nos dice lo que pasa. Primero ponen el ánodo, el cobre pasa a cobre 2+, cobre pasa a cobre 2+,
después nos marca el puente salino, que son estas dos rayitas, y después lo que pasa en el cátodo, que es la plata, el catión plata pasa a plata metálica, que es lo que tenemos aquí. Y ahora vamos a observar el voltímetro y vemos que marca una diferencia de potencial de 0,46 volts, que si nos damos cuenta, este valor se obtiene restando el 0,80 menos el 0,34. O sea que acabamos de ver cómo se calcula la diferencia de potencial de una pila, que es el potencial de reducción del cátodo menos el potencial de reducción del ánodo. Recuerdo que la diferencia de potencial de una pila también se puede llamar FEM, que es la fuerza electromotriz. Pues bueno, chicos, acabamos este vídeo recordando la fórmula que hemos aprendido, que es que la FEM de la pila se calcula restando el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Recuerdo que el símbolo E lo utilizamos para el potencial y el sobre cero quiere decir que está en condiciones estándar, que recuerdo que son una atmósfera de presión, 25 grados centígrados, y si hay alguna sustancia en disolución es 1 molar, o sea, 1 mol por litro. Bueno, pues espero que hayáis aprendido mucho y hasta el próximo vídeo. Se me olvidaba recordaros que en el próximo vídeo vamos a resolver un problema de acceso a la universidad, concretamente del 2024, donde tenemos que utilizar todos los conocimientos que hemos adquirido en este curso sobre pilas, porque nos hacen calcular la FEM de una pila. Venga, pues hasta el próximo vídeo.